Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, pedirles disculpas por el retraso, que ha sido ajeno a nuestra voluntad, pero Bogotá es Bogotá, ¿no? Y nunca había visto yo un trancón tan grande como el de hoy, pero es así. Yo he estado muchas veces aquí en Bogotá. Bien, en compensación, lo que trataré es de reducir al máximo, ya que, vamos, ¿no? Pues nada, lo que ustedes digan. Bueno, vamos a empezar, ¿no? En esta introducción lo que trato de decir es que todo el mundo reconoce que uno de los factores que más influye en el aprendizaje es precisamente el profesor, ¿no? Ese es reconocido ya por todos. Sin embargo, y a pesar de que hace más de 50 años que hay investigación sobre la formación del profesor, ¿no? La verdad es que los avances teóricos logrados, pues hasta el momento, pues han sido no muy halagüeños. Viene a mi memoria una charla que impartí en el congreso que se celebró en Barcelona, organizado por la revista Enseñanza de las Ciencias en 1993, en el que yo presenté una conferencia a los congresistas sobre las tendencias actuales en la formación del profesorado de ciencias. En esta conferencia, como yo indico aquí, decía yo con mucho optimismo que se iba a desarrollar in extenso, ¿no?, una línea de investigación que se iba a preocupar de lo que llamábamos entonces el pensamiento docente espontáneo del profesor, del cual suponíamos que tenía que partir lo que llamamos nosotros el cambio didáctico. Esta conferencia está en un artículo de Enseñanza de las Ciencias en 1994. Han pasado ya cerca de 20 años, y como dice la canción, 20 años no es nada, ¿no? Y el objeto de la exposición en esta charla pues va a ser retomar la misma pregunta que hice yo en el año 94, porque sigue teniendo vigente actualidad, ¿no? La pregunta, pues, podríamos decir, como decíamos ayer, hace más de 20 años, la cuestión a plantear era entonces, y sigue siendo ahora la siguiente: ¿qué conocimiento, en sentido amplio, decíamos entonces, de saber y saber hacer, ahora diríamos además de saber ser o estar, si estamos hablando de competencias del profesorado? Pero yo seguiré conservando la nomenclatura vieja, ¿no? Ha de adquirir el profesor de ciencias para que facilite el aprendizaje en sus estudiantes. Según Abel, en el Handbook reciente de 2007, los primeros significados de la expresión conocimiento del profesor los encontramos en los programas de investigación de los años 60 del siglo pasado, ¿no? Estos estudios consistían fundamentalmente en observar el conocimiento práctico del profesor para llegar a formalizar el conocimiento teórico del profesor, ¿no? El conocimiento del profesor se definió como un conjunto de cualidades que se relacionaban con la práctica de la enseñanza o con el aprendizaje logrado. Cuando se conseguía un buen aprendizaje se decía que era una buena enseñanza. Son estudios de proceso-producto en los que se relacionan las cualidades personales del profesor puestas en acto en el aula con la obtención como producto de una enseñanza eficaz o efectiva. Estos nuevos modelos derivados según Pfister-Meisner en 1994 en 4 tipos distintos de programas de investigación. El primero de ellos, como ustedes leen, estudios del conocimiento práctico personal a través de los relatos del profesor, es una continuación del antiguo programa de investigación que se citaba de los años 60, ¿no? El segundo es las nociones de Schoen sobre práctica reflexiva para el desarrollo profesional del profesor.
El tercero, análisis de liderazgo en el marco, del denominado movimiento del profesor investigador. Y el último, el programa de investigación, que es el que más se está utilizando actualmente en la formación del profesorado, que es el debido al modelo de Schulman y colegas desarrollados a finales de la década de los 80. El modelo de Schulman es actualmente el más conocido y es el que más claramente se cuestiona qué conocimiento es esencial en el profesor para saber enseñar. Esta pregunta era independiente de la disciplina de lo que se tenía que enseñar. A estos efectos recuerdo, pues he puesto ahí crítica pedagógica de Schulman, recuerdo que nosotros empezamos a descubrir los trabajos de Schulman a finales de los 80, de la década de los 80 del siglo pasado, y precisamente porque Schulman es un pedagogo que ahora está actualmente de director de la Fundación Carnegie en Nueva York, ¿no? Pero Schulman criticaba a los pedagogos que se habían preocupado de investigar cualquier aspecto del aula en términos generales, pues por ejemplo, hasta el wait time, o sea, hasta el tiempo de espera, ¿no? Cuando el profesor le pregunta a un estudiante, que generalmente que se criticaba que no le dejaban pensar, ¿no? Hasta eso. Y se habían olvidado de lo que él llamaba el paradigma perdido, que era el contenido de la enseñanza, el contenido científico, la asignatura, la disciplina. Un poquito a la derecha para que alcances a salir en el video. Ah, que me ponga un poco más a la derecha. De acuerdo. En la diapositiva se dice que no parece casual que en ese tiempo, pues nosotros empezamos también a producir trabajos en ese sentido, ¿no? Y nos planteábamos, pues prácticamente los mismos objetivos que el grupo de Schulman. Recuerdo un artículo que salió hace ya mucho tiempo, en el 91, de Hill, en el que el título era ¿Qué ha de saber y saber hacer el profesor de ciencias?, en el cual pues se relataban que lo que tenía que saber es conocer la materia a enseñar. En conocer la materia a enseñar nosotros hacíamos mucho énfasis, ¿no?, en la historia de la ciencia, en el sentido que conocer el profesor la historia de la ciencia implicaba conocer también los problemas que había tenido la ciencia para llegar a construir esos conocimientos. Y que eso sí que era fundamental, porque también se podía utilizar en la enseñanza esos problemas para hacer una selección de currículum, una secuenciación de contenidos, y por otra parte también era importante conocer esos problemas porque podía haber una traslación, por decirlo de alguna manera, a las ideas de los estudiantes. Muchas de las ideas de los estudiantes, como ha demostrado ya la investigación en nuestro campo, indica que hay cierto paralelismo, ¿no?, aunque otros autores dicen que no. Evidentemente los contextos sociales de los estudiantes de ahora y los de los historiadores y de los científicos en su tiempo no es el mismo, y por lo tanto hay una cierta semejanza, pero pueden aparecer, ¿no? El segundo, conocer y cuestionar el pensamiento espontáneo docente, que ahora ya lo consideramos peyorativo, porque con el pensamiento que tenga el enseñante, el docente, es con el que hay que partir para transformarse, para su desarrollo. Y por lo tanto, si es de donde tiene que partir. Recuerdo que publiqué un artículo en la revista Investigación en la Escuela, ¿no?, de Sevilla, que yo le envié al editor el título de habíamos hecho un trabajo sobre formación del profesorado, y habíamos, de los 9 profesores que habían intervenido, había uno que había sido muy reticente y era el que más experiencia tenía habitualmente, y eso lo cogimos, ¿no?, como objetivo de un artículo especial. ¿Cuáles eran las pegas que ponía el profesor?
Y entonces, el título que yo le envié se llamaba, ¿no?, la epistemología docente como impedimenta para el cambio didáctico. Y el buen editor lo transformó en epistemología, la epistemología docente como impedimento para el cambio. O sea, justo lo contrario. Pero bien, no, como ya lo habían publicado, ya no tuve nada, no pude hacer nada. Bien, conocer las características psicológicas y sociológicas del alumnado, saber dirigir y gestionar los trabajos del alumnado, saber evaluar los logros del aprendizaje y de la enseñanza. Generalmente hacemos lo primero, pero no lo segundo, y tener conocimientos de didáctica de la ciencia, y uno muy importante, que es implicarse en la medida en que se pueda por el profesor, ¿no?, en la investigación en didáctica de las ciencias. Por la razón sencilla de que gracias a la investigación podrá resolver muchos de los problemas que se plantean en la enseñanza. Bien, Schulman comenzó en 1986 a distinguir entre el conocimiento de la disciplina y el que ha de poseer el profesor, y el conocimiento del contenido pedagógico. Normalmente en el lenguaje español lo hemos traducido en los países por el conocimiento, ¿no?, del contenido didáctico, ¿no? Conocimiento del contenido didáctico. Que está concebido con el saber enseñar la disciplina. Es decir, en cómo hacer que esa disciplina sea, o los contenidos de esa disciplina, sean accesibles al aprendiz, ¿no? Posteriormente, ¿no?, en el 90 Grossman y en el 99 Magnusson completaron el modelo, o ampliaron, por decir de alguna manera, que ahora lo veremos después en un esquema que hemos sacado de un trabajo. Este es el esquema en cuestión. Pero lo que pasa es que aquí no puedo dirigirle. Pero bien, en esta parte de aquí está el conocimiento de la materia. Ahí se ve claro, ¿no? School-Subject Matter Knowledge, ¿no? Y se distinguen dos subclases, o dos clusters, ¿no? El de sintáctico y el sustantivo. Claro, esta nomenclatura era debida ya anteriormente a la década de los 60 y fue introducida por Schwab, ¿no?, en América, en Norteamérica. En realidad, lo que nosotros ahora actualmente lo que hacemos es decir, una cosa es conocer el sustantivo, el conocimiento sustantivo, que es los principios, ¿no?, los conceptos, las leyes, etcétera, y otra cosa es conocer el sintáctico, que ya son las relaciones entre, y que ahí es donde está, ¿no?, pues los conocimientos procedimentales, los heurísticos, las pruebas, ¿no?, para demostrar lo que se quiere, etcétera. Después, en la parte esta de aquí de la derecha, esta de aquí, es donde tenemos el introducido por Grossman como conocimiento pedagógico, que es más general que el contenido didáctico. Tenemos principios instruccionales. Perdón. Estoy un poco mareado, pero bien. Principios instruccionales, el dominio de la clase, lo que solemos llamar disciplina, ¿no? El aprendiz y el aprendizaje, o los aprendices y el aprendizaje como colectivo, y los objetivos educativos, ¿no? Todo eso pues ya corresponde más bien al campo de la pedagogía, pero que también interesa conocerlo al profesor. Después, en la parte inferior, ya habla aquí el conocimiento del contexto. ¿Del contexto de quién? Habitualmente el contexto social del aula. Del aula, no, perdón, del centro. Ahí tenemos los estudiantes, o sea, según donde vivan, la escuela, según el distrito en el que esté la escuela, la comunidad
y el distrito, ¿no? Que ya esto es más reciente, del 99. Y luego en el centro, que es ahora lo que me destinaré un poco de tiempo, que es lo que se llama el PCK en inglés o el CCD, ¿no? En español. Que ahora iremos reflejándolo a continuación uno por uno. Ahí hay 5 apartados y lo vamos a, ¿no? Eso es un prólogo para decir, ¿no?, cada una de las cosas que son. Y a partir de aquí vamos a poner los 5 componentes que habían, ¿no?, en el gráfico. Orientaciones hacia la enseñanza de las ciencias, que se corresponde con la manera que tiene el profesor de concebir en general la enseñanza de las ciencias. Si es una clase magistral, si es una enseñanza por descubrimiento, si es por cambio conceptual, si es por enseñanza por modelos, etcétera, etcétera, ¿no? El conocimiento sobre el aprendizaje de las ciencias, que es otra categoría del CCD más centrada en el conocimiento que tiene el profesor sobre las dificultades que tiene el estudiante, ¿no? O qué relaciones establece entre su manera de ver la ciencia y su concepción sobre el aprendizaje. Por ejemplo, ahí he puesto un ejemplo que es mejor, sí, mejor. Porque ya no depende de mí y mejor. Sí, aquí he puesto un ejemplo. A ver, ¿se oye? ¿Ya está? Aquí he puesto el ejemplo de la mente del estudiante como un armario. O sea, el profesor piensa habitualmente que él, sobre todo el que hace la clase de manera magistral, con su discurso, él piensa que utiliza la metáfora, nosotros utilizamos la metáfora del armario diciendo que cree que la mente del estudiante es un armario donde se pueden meter los libros que son el discurso del profesor. Lo abre, lo único que hay que hacer es que abra las puertas del armario. ¿Cómo? Y entonces es cuando le da énfasis a la motivación, ¿no? La motivación del estudiante. Y pues lo que puede hacer pues es muchas cosas para motivarle, desde una pequeña experiencia, ¿no?, que sea espectacular, muchos métodos. Pero lo fundamental es que él cree que, como él lo dice muy bien, pues el oyente, el aprendiz, lo tiene que comprender. Y si no, pues es tonto. Conocimiento del currículum de ciencias. Este conocimiento se suele referir a los puntos de vista del profesor sobre finalidades y objetivos, que suelen estar prefijados en el currículum de ciencias, así como sobre los programas y material didáctico de este currículum específico. También publicamos, ahora se oye demasiado, ¿no? También publicamos un artículo en Research in Science Education sobre este aspecto, donde planteábamos, mediante una serie de encuestas y entrevistas a profesores de secundaria en España es de 12 a 16 años. Y esa es obligatoria para todo el mundo. Después ya viene el bachillerato, que es no obligatorio. Bachillerato o la formación profesional, lo que se quiera. Y entonces les preguntábamos a los profesores, ¿sí?, que ¿para qué les enseñaban las ciencias? ¿Cuál era la finalidad fundamental? Si era de tipo propedéutica, o sea, es decir, prepararles para conocer más ciencias que les sirviera para cursos posteriores, o para alfabetizarlos científicamente, que es para defenderse en el mundo en que vivimos cada uno de nosotros, pues ellos cuando llegaran a ser ciudadanos pudieran defenderse. Y lo que nosotros sacamos como resultados empíricos es que ellos preferían lo propedéutico. O sea, el conocimiento sobre estrategias instruccionales. Este conocimiento incluye estrategias específicas de la disciplina como analogías, laboratorio, concepto, resolución, así como las de métodos de enseñanza, como por ejemplo la de indagación basado en modelos.
y el conocimiento sobre evaluación del aprendizaje de las ciencias, que comprende el conocimiento de los aspectos a valorar, así como los métodos para valorar, ¿no? Bien. Nosotros en el 2009 publicamos un artículo en Educación Química sobre competencias del profesor, ¿no? Pero el término competencias, que es el que se está utilizando actualmente en Europa, pues viene a decir poco más o menos lo que decíamos antes, de saber y saber hacer, y saber ser y estar, ¿no? Fíjense que en el esquema de Schulman no aparece ningún indicativo, ningún indicador sobre el aspecto sociolaboral del profesor. Es decir, el profesor no debe concebirse como un ente solitario y extraño que está en una escuela con otros colegas y que no se relaciona con ellos. Ese profesor también tiene actitudes hacia los alumnos, hacia los aprendices, y también tiene relaciones laborales con sus colegas, ¿no? Y por lo tanto, también eso influye realmente en el conocimiento del profesor. Si se establece unas buenas relaciones en los demás compañeros, si hay, por ejemplo, profesores que se inician en la enseñanza y que llegan a un grupo en una escuela donde hay profesores que ya llevan experiencia, ¿no? Y que saben enseñar muy bien. Los primeros están en un periodo que se llama inductivo, del que pasarán 4 o 5 años para aprender a enseñar un poco las ciencias, y requieren el apoyo de los demás colegas, de los demás compañeros. Y eso es importante, ¿no? Si queremos que exista una cierta estructuración social en nuestro trabajo, en este caso. Bien. Nosotros decíamos en este artículo que pusimos 4 o 5 competencias. Evidentemente no se trataba de... El conocer la historia y epistemología de la teoría que se ha de enseñar, ya lo hemos citado anteriormente, ¿no? Cuando he hablado de la coordinación de la materia, que es conveniente para el profesor domine los problemas, la evolución y la estructura actual de la disciplina. Y también está la parte de las dificultades epistemológicas de los estudiantes. Saber secuenciar objetivos y contenidos adecuados al nivel psicológico de los estudiantes. Este conocimiento está relacionado con la anterior competencia, problemas históricos, y en particular, si quiere organizar los contenidos y enseñarlos, ¿no?, mediante aprendizaje como tratamiento de situaciones problemáticas de interés, ¿no? Saber tomar decisiones adecuadas sobre las competencias específicas de los estudiantes. Cuando uno se marca en un tema lo que quiere enseñar, pues obviamente tiene que tener presente, dentro de lo que quiere enseñar, qué es lo importante que deben aprender los estudiantes, ¿no?, que es lo que llamamos ahí, y también qué posibles dificultades, ¿no?, son las que se van a enfrentar los propios estudiantes para, ¿no?, comprender lo que se les enseña. También se hace énfasis no solo en los conceptos, sino también en la relación de conceptos, en los razonamientos espontáneos, pero eso ya lo saben ustedes, ¿no? Saber seleccionar y aplicar estrategias didácticas que faciliten el aprendizaje, por ejemplo, conocer los enfoques del aprendizaje basado en la indagación y las relaciones CDSA para llevar al aula problemas sociales de interés. Y finalmente, saber evaluar continuamente el proceso de enseñanza-aprendizaje con la finalidad de ver si se van consiguiendo los objetivos planificados. Es decir, hay que tener claro que cuando uno hace una secuenciación de contenidos, en esa secuenciación de contenidos tiene que estar integrada la evaluación si uno quiere hacer una evaluación continuada. Y tiene que saber los momentos en que uno tiene que hacer una recapitulación dentro de un mismo tema para poder seguir avanzando. Si tiene claro los objetivos, si tiene claro las dificultades y tiene claro cuándo hace esos momentos de recapitulación, es posible que los alumnos aprendan un poco más. Ahora, para romper un poco el hilo,
del marco teórico, lo que vamos a hacer aquí muy rápidamente también es un ejemplo de una investigación que estamos realizando. Bueno, ya la hemos prácticamente acabado, porque ya tiene 2 o 3 años. Ese es el tercer año, ¿no? Una investigación sobre la pregunta era si la investigación influye o no influye en la enseñanza. Ese es el quid de la cuestión. Por eso se dice evaluación de la formación investigadora del profesor en activo y su relación con una práctica docente innovadora. El problema era este. ¿Es posible evaluar el impacto que tiene la investigación en didáctica de las ciencias sobre la práctica del profesorado de ciencias? Como introducción al problema, lo que sí hay que decir es que desde los años 80 se viene planteando un problema fundamental, que es la falta de relación teoría-práctica en la enseñanza de las ciencias. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por una parte, están los realizadores de la enseñanza, que son los maestros, los profesores, ¿no? Y por otra parte están los teorizadores de la enseñanza, que son los investigadores. Y entre ambos mundos hay un gap, hay una separación. Es decir, los profesores de a pie, los que están en el aula, no consumen ni producen investigación. Y por lo tanto, eso es realmente un gran hándicap. Y entonces, con esta investigación lo que queremos mostrar es que si los profesores realizan, por ejemplo, un doctorado en didáctica de las ciencias, realizan un máster en investigación en didáctica de las ciencias, o simplemente hacen, ¿no?, un trabajo de innovación en didáctica en ciencias, fundamentándose en lo que sea, posiblemente esos profesores sí incorporen los avances que se dicen o se indican en la investigación en didáctica de las ciencias. Eso es lo que se pretendía. Bueno, la hipótesis, pues prácticamente ya la he dicho yo ahora, ¿no? Si el profesor o la profesora ha participado en una investigación didáctica, tesis, doctorado, etcétera, o se ha planteado autónomamente la realización de una innovación fundamentada, se afirma que implementará una práctica docente de orientación constructivista. ¿Cómo hemos hecho el diseño? Hemos hecho un diseño pues cuasi experimental, ¿no?, para cuestionar la hipótesis. Se ha llevado a cabo un diseño. Nosotros tenemos en la Universidad de Valencia un máster de formación inicial del profesorado de secundaria. Concretamente, el que hemos participado nosotros es de física y química, ¿no? Pero también hay de biología y geología, de compañeros, pero nosotros hemos trabajado solo con los de física y química. En ese máster, los estudiantes del máster, al final del máster, porque es de un año de duración, 60 créditos, al final, están un par de meses, ¿no?, en la escuela, en el instituto, junto con un profesor tutor. Y entonces lo que se aprovechó fue, pues como habían muchos profesores, dijimos, pues esa va a ser la muestra de profesores tutores va a ser una muestra completamente aleatoria, ¿no?, porque los profesores tutores son enviados por los centros, no los seleccionamos nosotros, sino que el propio centro dice, ahí va este profesor tutor, sea bueno, malo, mediocre, me da lo mismo, ¿no?, pero no lo tenemos. Y entonces ahí van los estudiantes. Bien. Y la finalidad del diseño consistía en cuestionar si la formación investigadora y la orientación de la práctica docente estaban relacionados. En estos 50 profesores, ¿no? En el diseño se ha utilizado un cuestionario, una entrevista personal, y también se ha observado la práctica diaria durante esos 2 meses por normalmente un par de alumnos que previamente habían sido preparados. Mediante el cuestionario se obtienen datos de la formación docente e investigadora de cada uno de los profesores. Con la entrevista se complementaban
esa información, si faltaba algo, ¿no? Y la observación de la clase, del tutor, se realizaba mediante un protocolo de observación de 30 preguntas, ¿no? Y el protocolo estaba basado, ya lo veremos, fundamentalmente en los clústeres de Schulman, en los 5 apartados de Schulman, ¿no? El protocolo de observación tenía 30 ítems, ¿no? Y esas eran las 6 categorías que se seleccionaron. Claro, no se puede seleccionar todo, porque hay muchísimo, ¿no? El conocimiento de la disciplina, el conocimiento de los estudiantes de ciencia, la utilización de estrategias de enseñanza innovadora, las técnicas de gestión de aula que facilita la participación de los alumnos, las formas de utilización de las TIC y conocimientos de evaluación usados. La parte relativa a las TIC la pusimos porque esto era un proyecto de investigación subvencionado por el Ministerio de Educación Nacional. Y entonces nosotros lo que pusimos es las ciencias en la sociedad del conocimiento. Claro, si hablamos ya de la sociedad del conocimiento, teníamos que hablar evidentemente de las TIC. Y aunque no estaban, porque claro, lo de Schulman es de los años 80-90. Y claro, allí en las aulas no se utilizaba mayoritariamente el ordenador. Bien. Estos son ejemplos de esos de los 30, no voy a ponerlos todos, sino unos poquitos, en cada uno de ellos. Cada uno en el conocimiento de la disciplina, ¿no? Sale al paso decisiones formadas sobre cómo se construye el conocimiento científico, y entonces aquí estaba el paréntesis para que ellos lo calificaran, los estudiantes que observaban, de 1 a 4, ¿no? Es decir, 1 era nada. Es una escala Likert corriente, ¿no? 2, poco. 3, bastante. Y 4, siempre. Se eliminó el intermedio, ¿no? Para que uno no se declarara independiente y pusiera, ¿no? Tenía que mojarse. Bien, después, el conocimiento pone énfasis en el interés, experiencia y necesidades de los estudiantes. Dentro de las necesidades estaban también las dificultades, por supuesto. Utilización de estrategias de enseñanza. Tratan de guiar a los alumnos hacia el aprendizaje por indagación basada en modelos, por ejemplo, o basada en otras técnicas de gestión en el aula. Se favorece la cooperación, responsabilidad compartida y respeto mediante trabajo en grupo. Formas de utilización de las TIC. En las formas de utilización de las TIC es, como se ve ahí en la pregunta, se favorece un uso de bajo nivel cognitivo, de medio nivel cognitivo o de alto nivel cognitivo de las TIC. Por ejemplo, bajo nivel cognitivo es que diga, mañana lo buscáis esto en el internet. Pero eso no supone realmente, ¿no? Sino van allí a buscar y seleccionan sin más. O por los del nivel alto, pues pueden ser que manejen los estudiantes pues simulaciones, applets, plugin, etcétera. Bueno, hay muchas categorías. Y el tipo de evaluación usada, énfasis en evaluar continuamente la comprensión de los estudiantes. No solamente, ¿no?, si hace los exámenes, que seguro que lo será, sino si realmente favorece el que enterarse de lo que los estudiantes. Ya he dicho que estaban evaluados de esta manera, que les he indicado. Se promediaba de cada profesor en cada categoría los resultados obtenidos normalmente por 2, a veces por 3 estudiantes, ¿no? Y han permitido realizar, pues, lo que se trataba es de sacar perfiles docentes. Perfiles docentes en el sentido de profesorados que utilizan habitualmente orientaciones constructivistas, bueno, o modernas, o como se quiera llamar, no necesariamente constructivistas, pero de otros, ¿no?, que realmente pues son el maestro o el profesor tradicional que se dedica a explicar y a poner problemitas para que los hagan, ¿no? En las 5 categorías, aquí más que esto,
aquí hay una pequeña información cualitativa, pero ahora después pasaremos a las gráficas que obtuvimos en estos grupos. El grupo 1, ¿no?, formado por 10 docentes de los 50, que son doctores en didáctica de las ciencias, ¿eh?, y aplican siempre estrategias de orientación constructivistas. El grupo 2, formado por 6 profesores que conocen bien la investigación. 4 son doctores, pero por diversas razones no se comprometen a fondo en ella, ¿eh? El grupo 3, intermedio, de 11 profesores que no ha investigado, pero aplica bastantes ideas innovadoras. El grupo 4, considerado como tradicional, formado por 13 docentes que utilizan poco una evaluación innovadora y muy poco las técnicas de gestión de aula innovadoras y las TIC. Y el grupo 5, considerado más tradicional, con 15 profesores, cuya forma de evaluar y de gestionar el aula no se diferencian de los del grupo 2, no, de los del grupo 4. Eso quiere decir el grupo 4, está equivocado. Usan muy pocos materiales innovadores y apenas incluyen las TIC, ¿no? Estas son las gráficas, las gráficas con la separación en los 5 niveles sí que se ve claro, aunque lógica, como es lógico, pues hay interferencias, ¿no?, entre ellas, ¿no? Por ejemplo, aquí, porque claro, es que hay muchas veces que no están conectadas entre sí los ítems, y por lo tanto, ¿no? Pero ahí dice, la mayoría de profesores, el 70,9%, posee una práctica transmisiva, los grupos 3, 4 y 5, trabajos prácticos como indagaciones o favorecen la argumentación, entre otras, ¿no? Continuamos. Uso limitado de la evaluación como instrumento de aprendizaje. Materiales de aprendizaje convencionales sin utilizar otras fuentes de información. Escaso uso de enfoques innovadores en la gestión de aula, como trabajo en grupo o debates entre estudiantes. Poco uso de las TIC, limitándose fundamentalmente a Internet y procesadores de textos. Y estas son las notas prácticamente que sacaron. Las notas medias de cada grupo, ¿no?, que se pueden apreciar. Y que, como veis, pues hay, este por ejemplo es más grande que este, ¿no? O sea, pero eso es ya, nosotros nos preocupamos más de la mayoría de los ítems para poder hacer la clasificación entre ellos, ¿no? Las valoraciones se ven claramente cómo discriminan a los perfiles docentes, ¿eh? En definitiva, las primeras conclusiones de este trabajo. En una primera aproximación se puede afirmar que la formación intensiva del profesor en la investigación, intensiva quiere decir durante algún tiempo, ¿eh? No se trata de un cursillo puntual, que en un momento determinado se le dice, que hay que hacer esto de esta manera, no. Se trata de una persona que se ha dedicado intensamente pues a trabajar la didáctica de las ciencias en investigación. Ha favorecido una práctica docente de orientación constructiva. En ese trabajo han participado 12 profesores que habían completado un programa de doctorado en investigación en didáctica de las ciencias y otras 2 que habían realizado un máster en investigación. 8 de esos 14 profesores se encuentran en el grupo 1, n igual a 10, y en el 5 no, en el grupo 2. Y 5, perdón, 5 en el grupo 2, está bien escrito, ¿eh? O sea que, y el grupo tenía 6, realmente. Y ahora ya unas pequeñas recomendaciones para los que queremos trabajar, seguir trabajando en investigación sobre el conocimiento del profesor, ¿no? En primer lugar, indicamos que el conocimiento del contenido didáctico del profesor, según Abel, puede ser un organizador útil en los diseños de formación inicial y continuada de profesores de ciencias. Eso tiene enorme importancia desde el punto de vista político, de política educativa, de formar profesores.
y que entonces si uno se atiene, ¿no?, realmente a lo que indican, pues se pueden, ¿no?, seleccionar de allí. La investigación reciente recomienda que se estudien las relaciones del conocimiento de la materia, es decir, cómo concibe el profesor, ¿no?, la estructura y naturaleza de la disciplina. No solo la estructura, sino también la naturaleza, ¿no?, con el desarrollo profesional, con el conocimiento del contenido didáctico para mejorar el desarrollo profesional del profesor. Es decir, que no se pueden ver ya todos los clústeres separados, sino que hay que buscar, ¿no?, una cierta integración, como se ha visto esta mañana en la tesis del doctor Jacques Dubin, ¿no? Reyes, Jaime Dubin Reyes. Muy bien. Por otra parte, es muy conveniente plantear nuevos estudios sobre esta línea de investigación de conocimiento del profesor en el sentido de establecer relaciones entre las competencias profesionales docentes y la mejora e innovación de la práctica de la enseñanza de las ciencias. Es importante revisar el diseño curricular de la formación inicial de los maestros y profesores de secundaria. Eso lo digo a título personal de España, ¿no?, que hace poco que hemos montado allí un máster de formación profesional de secundaria, ¿no?, y también durante 2009-2010, a la luz de los resultados, claro, se planteó ese máster, esa reglamentación sobre el máster, yo creo, sin haber visto la formación del profesorado, ¿no?, la investigación sobre investigación. Y nada más. Muchas gracias por su atención. Y ahora... No, el moderador. La idea es si hay preguntas, comentarios que se quieran hacer. Aprovechar aquí la presencia del profesor Furio para absorber algunas de ellas o para ampliarlas o para que quedemos con más preguntas, pues ese es el momento. La pregunta es si hay alguna diferencia entre acciones de capacitación versus formación investigativa. ¿Se distingue entre las dos mayor o menor éxito en el proceso investigativo? Se dan cursos a los profesores de capacitación para mejorar la pedagogía o la didáctica o actualización sobre algunos contenidos. Investigación en cuanto que se toma un objeto de conocimiento, se trabaja y se llega a una conclusión. ¿Cuál es el impacto de la capacitación? ¿Cuál es el impacto de la formación investigativa específica? De 90, cuando se hablaba de los cursos, ¿no?, de los cursos de capacitación, ¿no?, de capacitación didáctica, por ejemplo, y ella decía que cada verano había miles de profesores, Visco es norteamericana, ¿no?, y miles de profesores que al acabar su curso iban a recibir capacitación en cursos preparados ad hoc. Y ella dice, y evidentemente de ahí sacaban ideas interesantes. Cada uno, algunas de las ideas, dice, pero cuando llegaban al aula, a su clase, entonces, con el tiempo, eso se perdía totalmente. Servía de muy poco. Esa es la cuestión. ¿Por qué razón? Porque hay que preguntarse también por qué razón. Y nosotros los pusimos en un artículo. Les pusimos en un artículo por qué razón era. Y era que no había punto de comparación entre la formación ambiental que habían recibido esos profesores para prepararse como profesores,
que era esa formación elemental, es la enseñanza que habían recibido ellos cuando eran alumnos. Y esa era una estructura que pesaba tanto que nosotros dijimos que era autopoética. ¿Qué quiere decir que es autopoética? Pues que si a uno, para poner un ejemplo sencillito, a una estrella de mar a uno le corta un brazo, la propia estrella de mar, que es la estructura, recupera el brazo. Pues lo mismo pasa, que a lo largo del tiempo esa idea que les parecía interesante, delante, ¿no?, de las muchas ideas que ya tenía incorporadas mentalmente, resulta que no había posibilidad. En cambio, si uno está trabajando de forma, ¿no?, como decíamos en la diapositiva, intensiva en un objeto de estudio, aunque ese objeto de estudio incluso quedara un poco lejos de la clase que él impartía, le formaba también como persona pensante, como persona que cuestiona, que plantea dudas, ¿no?, y que plantea hipótesis, y que evidentemente es ya algo de carácter no procedimental que se adquiere, y que normalmente cuando a uno le pasa algo en la clase, ¿no?, una cosa que le ha salido mal, pues uno, pues si tiene esa, ¿no?, está formado en investigación, pues irá a recurrir, ¿no?, a gente que haya trabajado en esos aspectos. Pero si no consume investigación, pues no. Esa es la cuestión. No sé si le he respondido a la pregunta. Bueno, yo tengo una en España que estamos manejando índices de inclusión dentro de la enseñanza de las ciencias, dentro de lo que debes saber. Eso es. Sí. En España que están manejando los índices de inclusión, dentro de lo que el profesor de ciencias debe saber y saber hacer. ¿Cómo utilizan ustedes, aparte del conocimiento profesional del profesor, esos saberes para la inclusión de estudiantes? Por ejemplo, aquí tenemos sordos, ciegos, ¿Cómo manejan ustedes los procesos de inclusión? Inclusión de estudiantes con necesidades especiales desde la enseñanza de la ciencia. Los de ciencias deben saber.
Cómo juega las características personales del profesor, digamos, no solamente el tema que hizo el doctorado o la maestría, sino cómo se juega, digamos, esa característica, ese conocimiento práctico personal que ha ido construyendo producto de su experiencia en todos los trabajos que ustedes obtuvieron. Fragmentado de la condición de ser persona y de su propia experiencia personal en esa vinculación de las componentes del CDC. Entonces un poco es que no solamente se juegan las componentes de evaluación, el conocimiento de la actividad de los estudiantes, de las estrategias, sino que entra ese sujeto persona, ese sujeto que tiene un contexto particular y eso como de alguna manera filtra, lee y de alguna manera interacciona con esas componentes. O sea, en la investigación solamente se lee. De alguna manera, quien tenga doctorado hará una clase constructivista, quien tenga un máster y quien tenga, digamos un poco, digamos, es, aprovechando la investigación, por supuesto, y es que otros elementos aparecen allí que no necesariamente estén vinculados al tema de la formación formal. Cuando el maestro de alguna manera está en un contexto
real de aula, de centro, de institución, y ciertas piezas aparecen allí que constituyen ese conocimiento profesional que no necesariamente tiene que estar con la educación formalizada. Es un poco en la relación del hexágono que presenta Pari Oliver cuando coloca eso que llama la autoeficacia del profesor. Es en esa relación, no en la otra que planteaba de práctico, cómo pasar a otros modelos, sino en la constitución misma de ese conocimiento. En esa línea, el grupo 3. Sí. O sea, porque nos habla un poquito de ese grupo 3, que no es un grupo de doctores, Sí. pero que es un grupo de maestros innovadores, digamos, así como los de Estados Unidos. ¿Cierto?
viene orientada un poco también en el camino del profesor Guillermo. Ustedes con el grupo de investigación realizan todo el procedimiento metodológico y hacen algunas agrupaciones según ciertos elementos que el profesor nos comentó hace un momento. Mi pregunta viene orientada hacia un momento posterior de la investigación, teniendo muy, digamos, como presente las posturas que plantean el marco teórico de Sean y la pregunta de investigación orientada, digamos, hacia esa relación de la investigación en los trabajos de aula particulares. La pregunta puntualmente sería, ¿hay un proceso posterior, hay un momento de reflexión sobre la acción tal como lo propone Sean para estos grupos, para, digamos, que los profesores que están inmersos en el trabajo puedan situarse dentro de estos parámetros que se dan a proyección posterior? Sí. Buenas noches, profesores. Mi pregunta o mi análisis va referida a lo siguiente. Cuando ustedes nos presentaron desde Schulman el conocimiento didáctico del profesor, uno de los elementos importantes del conocimiento del contenido es el contexto. Y bien sabemos nosotros que los estudiantes jóvenes sobre todo están interesados en las TICs, pero también reflexionaba aquí ¿por qué no es una categoría importante dentro de su investigación o no se presenta
esa categoría, la del saber ambiental y la del contexto ambiental, dentro del conocimiento del profesor como una herramienta potente para la investigación didáctica en las aulas, sobre todo teniendo en cuenta que vivimos una crisis civilizatoria y que es importante esa categoría porque privilegiamos el mundo virtualizado sobre el contexto de lo ambiental. Y pues dice aquí un pensador muy criollo que nos separamos tremendamente cuando nos pusimos los zapatos de la tierra, ¿no? Entonces, ¿por qué esa categoría no se incluye en ese conocimiento? El problema está en que si vamos incluyendo temáticas muy específicas, entonces lo que ocurrirá es que ahí eso será inabordable. Es decir, yo estoy de acuerdo, además reafirmo, ¿no?, su posición de defensa de la sostenibilidad, por supuesto, como cualquier persona que tenga claro que estamos en un planeta que está viviendo un cambio climático muy fuerte y que nos vamos a quedar sin Polo Norte fácilmente y eso va a trascender. Pero eso ya debe formar parte ya de la enseñanza. Eso debe estar ya en la enseñanza. Lo que no podemos es ya particularizar tanto. Porque claro, igual que está pues el medio ambiente, pues están también las drogas, por ejemplo, ¿no? Las drogas duras, como el alcohol, ¿no? Y una serie de aspectos fundamentales de educación para la salud. He dicho esto por decir alguna cosa. Pero ¿dónde debe ubicarse eso? Eso debe ubicarse en la enseñanza de las ciencias. Todo eso debe ubicarse en la enseñanza de las ciencias. O sea, los problemas que tenemos, evidentemente, si nosotros, y además tienen que incluirse en la educación obligatoria, hasta los 16 años. Nosotros teníamos, en la anterior legislación sobre, porque ha habido una reforma reciente, ¿no?, de la secundaria, teníamos en el bachillerato una asignatura que era precisamente de problemas sociales, ¿no?, que no recuerdo ahora cómo se llama, ¿no?, conocimiento, no recuerdo ahora cómo se llama, pero era de problemas sociales, problemas donde estaba desde los transgénicos hasta, no recuerdo bien los temas, pero habían 7 temas solo. Y esa asignatura, que además está en toda Europa prácticamente también, la han quitado. Eso lo han quitado. Los políticos lo han quitado, los políticos. Claro, ¿qué pasa? Pues que tenemos que cambiar de políticos. Claro, ese es el problema. Hola, buenas noches. En primer lugar, quiero señalar que no pertenezco al campo de la educación en ciencias o de la enseñanza de las ciencias. Junto con mi colega Lida Mora y otras personas hacemos parte de un grupo de investigación que aborda como objeto de estudio la educación del profesor de matemáticas. Y entonces es probable que las cosas no sean igual en los dos campos. Desde el grupo Remate, así nos llamamos, consideramos que existe una confusión entre asumir a un profesor consumidor de la investigación a asumir a un profesor que dispone de competencias investigativas y que las pone en juego en el aula. ¿Y por qué consideramos eso? Porque cuando nosotros estudiamos y pensamos un poco en la relación entre investigación y educación del profesor, lo primero que identificamos es que hay una ambigüedad en las interpretaciones, es mejor, que existen muchas interpretaciones. Ubicamos esas interpretaciones en 3 grupos de interpretaciones. Una primera se relaciona efectivamente con el papel del profesor como investigador en el aula, o como investigador en educación matemática, o como estudioso de los resultados de la investigación en educación matemática, o incluso como objeto de investigación. Y si se puede advertir, hay diferencias nomás en ese mismo grupo frente a la relación investigación-educación del profesor. Pero ubicamos otro grupo de interpretaciones
en donde las relaciones con los programas de formación, y aquí reconocemos es la investigación sobre los programas o la investigación como un orientador de la propuesta curricular de formación o como una actividad deseable para el formador de profesores. Identificamos un tercer grupo en donde se asume la educación del profesor como campo de investigación. Yo, de manera particular, identifico en el discurso del profesor Furió, que nos acaba de expresar, que confunde la interpretación del profesor como consumidor de la investigación con la de disponer competencias investigativas que se pongan en juego en el aula. Y me parece que son dos ámbitos de interpretación diferentes. Ese, digamos, un comentario a propósito de lo que nos expuso. Y una pregunta que quisiera formular es, ¿cómo ubican las competencias investigativas o la formación en investigación en el modelo de conocimiento que nos presentó como una reelaboración, bueno, después de varios estudios, que deviene de la propuesta de Schulman? Bueno, respecto al primer punto, decirle que nuestra postura respecto al profesor y a la investigación está bastante específica en el artículo de 1994, donde se defiende allí clarísimamente la figura, que ahora es un movimiento ya, del profesor investigador. O sea que, y ahí no hay diversas interpretaciones. Que se favorezca al profesor que pueda hacer o pueda implicarse en una investigación. Lo que se dijo del consumo de la investigación, eso fue inicialmente en la década de los 80, cuando las propias revistas de investigación en didáctica de las ciencias, concretamente Science Education o Journal of Science Teaching, tenían planteado el problema de que los profesores no consumían investigación, es decir, no leían sus artículos. Y la misma Science Education publicaba, de los 12 números de un año, el de junio se dedicaba precisamente a los profesores. Y se decía y se encarecía a los autores a que hicieran los artículos para que fueran leídos por los profesores. Y evidentemente, y estoy de acuerdo con usted, que una cosa es consumir investigación y otra cosa es producirla. Pues claro, ¿no? Pero ahí no hay diferentes opiniones, sino ahí coincidimos perfectamente. En cuanto a la parte investigativa del profesor, eso se puede, nosotros lo teníamos cuando hablamos de la naturaleza de la ciencia. Cuando hablamos de naturaleza de la ciencia, que se puede meter porque claro, una cosa es los títulos y otra cosa es después cuando uno entra en materia, que entonces lo puede meter en un sitio o en otro, porque no quiere decir una cosa explícitamente y ya está, ¿no? O sea que si hablamos de que Schulman hablaba de la sintaxis de la ciencia, ¿no? La sintaxis de la ciencia se entiende, en términos generales, nosotros lo entendemos como naturaleza de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? ¿Cómo funciona? ¿Cómo trabaja? ¿Y qué es la actividad científica? Eso es lo que nosotros entendemos por... y que puede ser metido también en las orientaciones iniciales de Schulman. No en las de... no en el conocimiento de la materia, sino ya dentro de los 5 componentes que expone Schulman. El primero es orientaciones, cómo concibe él la enseñanza. Y desde ese punto de vista, cómo concibe él, cuál es qué características, ¿no? Y claro, se hablaba desde hace más de 100 años del método, se habla del método científico. Y eso era realmente lo que él quería decir con las características sustantivas de la ciencia. O sea que eso era... Y yo creo que ya, las dos preguntas ya están contestadas, ¿no? Muy bien. Profe, una última. ¿Sí? Profe. Sí.
Lo que pasa es que en el trabajo que a veces uno es como muy injusto con el trabajo que se hace en la escuela porque dicen ellos no investigan. Lo que pasa es que no tienen tiempo en Claro. los colegios. No, por No hay supuesto. espacio ni tiempo y hay algo que es el poco apoyo que hacen las universidades Sí, y señora. los maestrantes sobre van a investigar los colegios y sobre los colegios, pero no a investigar con los profesores. Eso es. Sí. Entonces yo creo que yo creo que se podría mejorar porque si bien uno tiene la teoría, teoriza más, los otros tienen la práctica y la estrategia, la aplicación y el contexto como tal, lo conocen más. Claro, sí. Por lo tanto, yo creo que se trata es como de articular y sería más productivo que no es hacer los máster ni doctor, sino aprender con el otro y ayudarse entre unos, porque uno critica porque tiene tiempo en la universidad y para eso le pagan. Claro. Pero a los profesores les pagan en parte para impartir docencia y en parte para cuidar a los niños todo el tiempo en su crianza. Entonces, No, son condiciones diferentes. Estoy de acuerdo, sobre todo con la primera parte que ha dicho. Eso también está expuesto en un trabajo que hicimos y que presentamos en un congreso internacional de formación de profesorado en Chile, en los años en La Serena, precisamente, en Chile. Yo estoy ahora, empiezo la semana que viene, un máster de investigación educativa para maestros de primaria y de infantil. Y es el segundo año que lo llevamos. Lo empezamos el año pasado. Bueno, desde la postura inicial de Schulman con el PSK y las traducciones, gracias. Desde la postura inicial del PSK de Schulman y las traducciones que han venido surgiendo, e incluso el debate si son únicamente cuestiones de traducción o hay un trasfondo epistemológico en cada una de ellas, encontramos, por ejemplo, en el contexto hispanoamericano o hispano en general, el conocimiento pedagógico del contenido, el conocimiento didáctico del contenido y el conocimiento del contenido didáctico que el profesor pues, nos ha mencionado en la investigación que realiza en el grupo. La pregunta concreta sería, pareciera que hay un origen epistemológico diferente entre el CDC y el CCD, porque al parecer el CDC, conocimiento didáctico del contenido, busca reforzar todos los conocimientos que debe tener el docente para enseñar un contenido específico. Y hace un poco el profesor pues nos comentaba que ir a la particularidad pareciera que no es tan conveniente y más se requiere investigaciones que de pronto puedan abordar contextos más generales. Y pues en última sería justamente eso. Existe la posibilidad de que el conocimiento del contenido didáctico brinde al investigador el escenario para hacer investigaciones que abarque un contexto más grande y se diferenciaría en eso del conocimiento didáctico del contenido que afecta particularmente a un contenido en la enseñanza de las ciencias.
Bueno, pues agradecemos muchísimo al profesor Carlos Furió su participación en este encuentro, en este conversatorio, también a ustedes por su asistencia, por habernos esperado ese poquito de tiempo que no pudimos llegar justo al momento previsto. Y bueno, nos encontraremos en una próxima. Muchísimas gracias. Buenas noches.